buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando y deleitándonos en medio de la palabra del Señor. A veces pensamos que leer la Biblia es como una obligación y sin duda que lo es. Tenemos que obligarnos, pero también es un deleite. Cada palabra es un deleite para nosotros y deberíamos disfrutar, deberíamos valorar el privilegio que tenemos en este tiempo de poder tener una Biblia en nuestras manos. Hoy nos vamos a detener en un corto versículo, el versículo 45 del capítulo 22 del Evangelio de Mateo, que así nos dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 22, versículo 45 dice así: Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Con este versículo vamos a terminar de ver la pregunta que Jesús le hizo a los fariseos cuando ellos estaban unidos, estaban todos juntos. Recordemos que previamente Jesús había sido quien recibía preguntas malintencionadas por parte de los fariseos, de los herodianos, de los saduceos y hasta de un intérprete de la ley. Todos ellos querían atraparle en sus palabras para poder acusarle, para poder desacreditarle públicamente. Y claro, como era de esperar, como ninguno de ellos pudieron encontrar algo para poder atacarle, ahora es él quien toma la iniciativa y les formula una pregunta teológica que va a poner a prueba la comprensión espiritual que ellos tienen sobre el Mesías. La principal intención que tenía el Señor con esta pregunta era revelarles la verdadera identidad del Mesías. Te pongo un contexto, mira, y así lo vamos a poder entender muchísimo mejor esto. Los fariseos estaban esperando a un Mesías meramente humano. Ellos lo que estaban esperando realmente era a un hombre, a una persona que fuese un político, que fuese un militar, descendiente del rey David, para que librase a Israel del yugo romano. Esa es la visión, ese es el pensamiento que se tenía en aquel entonces para el Mesías. Y cuando Jesús les cita el Salmo 110, versículo 1, cuando David dice, dijo el Señor a mi Señor, les está haciendo ver que el Mesías no puede ser simplemente un humano, porque el propio rey David 1000 años antes le está denominando Señor. Por lo tanto, el propósito de Jesús era mostrar que el Cristo es mucho más que el hijo de David. Jesús quiere demostrarles que el Mesías es el Hijo de Dios. El Señor les está afirmando su divinidad. Les está diciendo que Él no es simplemente el heredero del trono de David, sino que Jesús es el trono. Y este versículo de hoy nos está llevando, nos está guiando hacia la misma esencia de la fe cristiana, que es lo que en teología se conoce con esas palabras raras, unión hipostática. Creo que en alguna ocasión, pues no sé si ha sido en estos devocionales o en alguna enseñanza o no sé, quizá puede ser en alguna predicación, en un culto, he hablado sobre la unión hipostática, que es la unión que hubo en Cristo de dos naturalezas. Por una parte, en Jesús estaba la naturaleza humana y por otra parte, la naturaleza de Dios. Es cierto que Jesús es hijo de David en la carne, pero a su vez es el Señor de David en el espíritu. Esto el apóstol Pablo lo explica de una manera magistral cuando en la carta a los romanos, allí en el capítulo 1 y en el versículo 3, versículos 3 y 4, dice que nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Es decir, Jesús como hombre nació del linaje de David, pero Jesús como Dios existía antes que David. Bueno, antes que Abraham e incluso antes que la creación de este mundo. David lo llama mi Señor porque el Espíritu Santo le mostró que el Mesías sería divino, sería preexistente y sería eterno. Cuando Jesús en este versículo les pregunta a los fariseos, ¿cómo es posible que el Mesías sea hijo de David? Lo que está haciendo es revelando que el Mesías no proviene de un linaje humano, sino que el Mesías es el Hijo del eterno Dios viviente. Los fariseos creían que el Mesías vendría a quitar del trono de Roma al emperador, al César. Pero lo que no sabían es que Jesús no vino a ocupar un trono, un mero trono en Jerusalén,
porque Él es el Rey de todos los reyes y también es el Señor de todos los señores. Jesús no vino para liberar a un pueblo, para liberar a una nación del Imperio Romano. Jesús vino a liberar a toda la humanidad del poder del pecado y de la muerte. Así lo enseña el propio apóstol Pablo en su carta a los Romanos, allí en el capítulo 8 y en el versículo 2. Ahora bien, cuando el Señor les plantea esta pregunta, créeme, Él no tenía la intención de ganar un debate, de quedar como un sabelotodo o quedar como superior a ellos. No, el propósito de Jesús era hacerles entender que si el Mesías era el Señor de David, por lo tanto también debería ser el Señor de ellos. Así que aquí llegamos a la gran pregunta de esta mañana. ¿Jesús es tu Señor? Me imagino que tu respuesta más inmediata sería decir que sí. Ni siquiera te lo tienes que pensar un solo instante porque tienes claro que Jesús es tu Señor. Pero ¿sabes realmente qué significa que Jesús sea nuestro Señor? La palabra que se usa en el idioma original del Nuevo Testamento, que es el griego, para referirse a la palabra Señor, es la palabra Kyrios, que significa literalmente amo o dueño. Cuando los primeros cristianos decían que Jesús es el Señor, estaban haciendo una confesión totalmente revolucionaria. Ellos estaban afirmando que Jesús no era simplemente un maestro, un profeta, sino que Jesús era el Dios soberano al que se le debe obediencia. Para aquel tiempo, solo se le podía denominar Señor al César. Él era el Kyrios de Roma. Pero resulta que ahora ha venido alguien superior al César y es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor, lo que de verdad estamos haciendo es reconociendo que Él tiene el derecho sobre nuestra vida. Estamos reconociendo que los mandamientos de Él son nuestras directrices a seguir en esta vida. Es totalmente ilógico que digas que Jesús es tu Señor y que no lo obedezcas. Bueno, es que esto precisamente lo dijo el propio Señor Jesucristo cuando en el Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 6 y en el versículo 46, dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo os digo? Hermano mío, Jesús no quiere ser nuestro Señor simplemente los domingos en la iglesia. Jesús quiere ser nuestro Señor cada instante de nuestra vida. Jesús tiene que ser el Señor de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Jesús tiene que ser el dueño de nuestro cuerpo, de nuestra economía, de nuestras decisiones. En definitiva, Jesús tiene que ser el Señor de todo. Pero lo más hermoso es que Jesús no gobierna como lo hacían, y como lo hacen, como lo siguen haciendo muchos gobernantes de hoy en día. La forma de gobernar que se conocía para aquel tiempo era un gobierno tirano. Era un gobierno lleno de abusos, lleno de injusticias, lleno de crueldades. Pero nuestro Señor Jesucristo gobierna como un rey justo, lleno de gracia. Por eso no tenemos que tener ningún tipo de miedo a la hora de someternos a su dominio y someternos para obedecerle en absolutamente todo lo que dice. Cuando Jesús gobierna y Él gobierna sobre toda nuestra vida, no vamos a perder la libertad. Es todo lo contrario. Cuando Jesús es nuestro Señor, es cuando somos verdaderamente libres. Antes de conocerle, éramos esclavos del pecado. Antes éramos esclavos de nuestras emociones, esclavos de la culpa, esclavos del miedo, esclavos de la opinión de los demás. Pero una vez Cristo entró en nuestro corazón y se sentó en el trono de nuestra vida, fuimos libres de todo aquello que nos ataba. Pablo le dice a los romanos allí en el capítulo 6 y en el versículo 22 que ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora que Cristo reina sobre nosotros y nosotros somos sus siervos, es cuando por fin hemos conocido la verdadera libertad. Por eso te aconsejo que dejes a Jesús ser el Señor de toda tu vida, de todo tu ser. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos.
Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Señor. Eres el dueño, eres el amo de nuestras vidas, Señor. Y solamente cuando te hicimos el Señor de nuestra vida es que hemos conocido lo que es vivir. Hemos conocido la libertad, hemos conocido la verdadera alegría, el gozo de esta vida, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Oramos para que tú puedas bendecirnos en el día de hoy, como lo has hecho siempre, Señor. Gracias, mi Dios, te damos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Esta tarde, si eres de Fuerteventura, aquí en la Iglesia Centro Evangélico Vida Nueva del sur de la isla, El Morrojable, voy a estar compartiendo en un culto de estudio bíblico, donde estamos estudiando el apasionante libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya vamos por el capítulo 16, estamos estudiando versículo a versículo y llevamos unos cuantos años y es un estudio apasionante. Si no eres de Fuerteventura, mañana nuevamente a las 7 de la mañana, hora canaria, vamos a estar nuevamente, si Dios nos regala este privilegio, para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga.